Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz, a tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a su programa Buenos días, Señor Jesús. Estamos contentos de tenerlos a ustedes esta mañana. Esperamos que en esta mañana puedan ustedes gozar del pensamiento bíblico que nuestro orador trae esta mañana para cada uno de ustedes. Cuando la aurora nos envuelve en su claridad y las estrellas se van opacando por la luz del sol, nosotros, junto con nuestros amigos y hermanos de muchas partes que nos acompañan por televisión y por el internet, nos consagramos a Dios antes de comenzar nuestras actividades. Pidamos su bendición en esta plegaria. Querido Padre, muchísimas gracias por la mañana que nos das. Cúbrenos con tu amor. Llénanos de tu espíritu. Guía nuestras vidas. Fortalécenos para resistir tentaciones y pruebas. Y ayúdanos, Señor, a caminar muy cerca de ti. Y cuando termine la historia de este mundo, podamos, Señor, participar del mundo nuevo. Por Jesús lo pedimos. Amén. Vamos al libro de Hechos de los Apóstoles 7, 10 y 11. Inmediatamente, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Todos sabemos que la religión y la política encienden pasiones, y por eso tratamos de evitar esos temas. Pero Jesús ordenó a sus discípulos en San Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y en San Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, Jesús les dijo a los discípulos después de haber resucitado, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cumplir esta orden no ha sido fácil y mete a los seguidores de Cristo que tratan de cumplirla en serios problemas. Tal fue el caso de San Pablo y su compañero Silas. Llegaron a la ciudad de Tesalónica y buscaron la sinagoga de los judíos, pues estos tenían los escritos del Antiguo Testamento y podían entender mejor que los gentiles, es decir, los que no eran judíos, el plan de salvación al que todos los escritores bíblicos hacen referencia de una o de otra forma. La mayor parte de las religiones no está fundada en la revelación de Dios registrada por los mensajeros elegidos por Dios mismo, como es el caso de la religión judía y la cristiana. Están fundadas en tradiciones y costumbres que se transmiten de generación en generación, y la religión se concreta en festividades y veneración a los dioses o ídolos de toda clase, incluyendo animales. Y como la religión llega a ser parte de la cultura, los religiosos tienen prejuicios hacia cualquier idea ajena a sus tradiciones. Pero en el caso de los judíos y de los primeros cristianos, tenían en común que los dos respetaban los escritos sagrados del Antiguo Testamento como la revelación de los planes de Dios para salvar al mundo. Por eso dice el capítulo 17, 2 al 4. Y Pablo, como acostumbraba,
fue a ellos, es decir, a los judíos, y por 3 días de reposo, es decir, el sábado, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos, y que Jesús, a quien yo anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Las discusiones sabatinas de San Pablo en la sinagoga tuvieron mucho éxito, y una comunidad de nuevos cristianos se formó en Tesalónica. Pero no todos creyeron, pues muchos cerraron sus mentes a las claras evidencias bíblicas presentadas por San Pablo y se atrincheraron en sus prejuicios y armaron un complot contra los predicadores que habían convencido a muchos con sus enseñanzas. Versículos 5 al 7. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntaron la turba, y alborotaron la ciudad, y asaltaron la casa de Jasón. Procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan al mundo entero, también han venido acá. Y a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Ante un alboroto que ponía en peligro la vida de los apóstoles, los hermanos los escondieron y esperaron que llegara la noche para sacarlos de la zona de peligro. Los alborotadores habían mezclado la religión con la política. Según ellos, los apóstoles estaban trastornando al mundo entero, contradiciendo los decretos del César, el emperador romano bajo cuya autoridad estaban los judíos. Y según ellos, estaban predicando que ya había otro rey llamado Jesús. Los prejuicios cierran la mente a una investigación honesta y distorsionan y exageran lo que oyen con la intención de encender las pasiones al máximo, y si pueden acabar con los maestros violentamente, lo hacen con mucho gusto, porque lo hacen en nombre de Dios y de la patria. Los cristianos recién convertidos vieron el peligro y dicen los versículos 10 y 11, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Pero aunque también eran judíos, que estudiaban los libros sagrados de su pueblo y se reunían los sábados, asumieron una actitud totalmente diferente a la de sus paisanos de Tesalónica. Recibieron bien a los apóstoles y se dispusieron a escuchar sin prejuicios lo que ellos enseñaban. Versículo 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Los bereanos eran gente sin prejuicios y por eso estuvieron dispuestos a estudiar la Biblia con quienes también la estudiaban, pero tenían un enfoque diferente. Presentaban a Cristo como el centro de la Biblia y comprobaban en ella que era el Mesías Redentor que el pueblo judío esperaba. Y los judíos que no aceptan a Jesús como el Redentor del mundo todavía siguen esperando. Pero el prejuicio es cruel. El prejuiciado no solo cierra la mente a cualquier nuevo conocimiento, sino que trata de que otros hagan lo mismo. Versículo 13. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Mi amigo, si tú no eres capaz de analizar los fundamentos de tu fe a la luz de la Biblia, corres el peligro de ser dominado por los prejuicios.
Pero si estás dispuesto a estudiar la Biblia para ver si tus creencias están de acuerdo con lo que enseña la palabra de Dios, vas a enriquecer tu conocimiento. Y si cambias de parecer, será porque te pones en armonía con lo que Dios ha revelado en su palabra. Oremos. Bendito Padre, muchísimas gracias porque nos diste tu palabra para guiarnos en un mundo confundido. Ayúdanos a estudiarla con amor y dedicación. Ayúdanos a comparar lo que creemos con sus enseñanzas. Y si es necesario, Señor, hacer cambios, danos valor y fe, como lo hiciste con los bereanos honestos que escucharon tu palabra. Te lo rogamos en Jesús. Amén. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí y ahora soy feliz siguiendo al Salvador. Nueva criatura soy. Nuevamente, aquí con ustedes, amigos, es un placer poder continuar con esos temas de tanto interés para la longevidad de nuestro cerebro. En este programa tenemos algo muy interesante que es cómo, como habíamos anunciado, cómo alimentar a los neurotransmisores. Y fíjense qué interesante porque los materiales que componen 4 de los neurotransmisores más importantes, es decir, la acetilcolina, la noradrenalina, la serotonina y la dopamina, nos llegan precisamente y directamente de lo que comemos. Estos 4, de vital importancia para la memoria, la concentración, el aprendizaje y la energía y la felicidad, tenemos primeramente la acetilcolina, que es buena para la memoria. ¿Y qué necesitamos para la memoria? Sobre todo lecitina, que es un auxiliar de digestión y transporte de grasas que mantiene el colesterol en estado soluble. Alimentos ricos en lecitina, sobre todo el que encabeza la lista es el sésamo o ajonjolí. Su composición tiene proteína completa, es lecitina pura, por lo tanto el mejor alimento para nuestro cerebro, y un dato que aunque quizás no guarde demasiada relación con lo que estamos hablando, pero creo que puede ser útil, y es la fuente de calcio natural más grande. No olviden, ajonjolí. Bueno, pues siguiendo en este grupo de alimentos que son ricos en lecitina, encabezándolo el ajonjolí, le sigue la soja o soya, aceite de soya, yema de huevo, germen de trigo, maní, mantequilla de maní y productos de trigo integral. Esta fórmula nutritiva, sencilla, es muy interesante para el programa de longevidad cerebral, es decir, lecitina más vitamina B y vitamina C. El segundo grupo o el segundo elemento tan necesario es la noradrenalina y dopamina, es decir, aquí los dos son dos elementos que producen energía. La noradrenalina nos hace recordar a largo plazo sucesos emocionantes y eleva el ánimo, da energía y optimismo. La dopamina controla los movimientos corporales, eleva el ánimo, aumenta el impulso sexual, mejora la inmunidad y favorece la longevidad. Y si hay escasez, puede provocar problemas cognitivos. Para nutrir, los mejores son los aminoácidos tirosina y fenilalanina, que se encuentran en alimentos ricos en proteínas como la soya, el sésamo o ajonjolí y otras semillas. Hay semillas muy interesantes que quizás tengamos la oportunidad de poderles explicar y que son muy importantes para nuestra dieta en general, pero en este caso para esto porque además tienen los omega. Además están los productos lácteos
que estos deben de ingerirse antes de ingerir hidratos de carbono para que no obstaculice la entrada de la tirosina al cerebro. Por la noche es bueno comer hidratos de carbono para fabricar el tranquilizante o la tranquilizante serotonina. Y la serotonina, que es la hormona del agrado, bienestar, alegría, también controla la sensibilidad al dolor y nos permite dormir bien. Alimentos ricos en hidratos de carbono y pobres en proteína son los que tienen esto. Primeramente, los hidratos de carbono. Y vamos a ver también cómo puede dañar el cerebro el bajo nivel de azúcar en la sangre. El único combustible con el que funciona nuestro cerebro, la glucosa o azúcar simple, y que necesita un 25% de toda la sangre que bombea el corazón para proveerse de ese combustible. Por lo tanto, cualquier bajón de azúcar en la sangre tiene un efecto potente e inmediato en el cerebro. Básicamente lo que sucede es que los centros de energía de las neuronas, las mitocondrias, cortan su fuente de energía y pueden quedar lesionadas o morir. Por cada bajón de azúcar perdemos millones de neuronas. El cortisol baja el nivel de azúcar en la sangre, estimulando una sobreproducción de insulina. De esa manera, el azúcar almacenado en el hígado se precipita al torrente sanguíneo y de ahí se convierte en glucosa. Esta entra en las células y durante unos minutos la persona se llena de energía y su funcionamiento cognitivo llega al máximo, pero luego recibe un rápido golpe en dirección contraria. Una alimentación prudente que evite la hipoglucemia y los bruscos altibajos en el nivel de azúcar de la sangre implicaría que fuera rica en hidratos de carbono complejos, proteínas y rica en fibra soluble, ya que son de lenta digestión. Una terapia nutricional sería interesante si hay algo que necesita el cerebro, es sangre. Por eso es que lo que es bueno para el corazón es bueno para el cerebro. Seguramente que las personas que nos están siguiendo nos lo están escuchando ya en varias ocasiones, pero no queremos que se les olvide. Cuando disminuye la circulación sanguínea cerebral, también disminuye la capacidad cognitiva. Entonces, para gozar de una circulación sanguínea óptima para el cerebro, es necesario mantener la tensión arterial, la presión de la sangre, y para ello es necesario el ejercicio, el control del estrés y la terapia nutricional. La alimentación que estimula la circulación sanguínea debe contener poca grasa, poco sodio y muchos antioxidantes. La vitamina C, por ejemplo, en particular, ayuda a mantener en perfecto estado la tensión arterial. Aparte que es necesario beber bastante agua y el ejercicio, como hemos mencionado, los alimentos ricos en fibra también ayudan en este sentido, ya que reducen el colesterol. El daño que produce la grasa en el cerebro, el exceso de grasa en la alimentación, produce dos efectos devastadores. Por una parte, entorpece la circulación sanguínea cerebral, ya que las arterias se obstruyen con lipoproteínas de baja densidad o lo que llamamos colesterol malo, que disminuye la elasticidad de los vasos sanguíneos al cerebro. Y, como segundo punto, genera millones de radicales libres, ya que la grasa se oxida con mucha rapidez, a veces casi al instante. Y el aceite rancio contiene algunos radicales libres más destructivos. Cada una de las neuronas es 60% de grasa, así que sería como si algunas partes del cerebro se pusieran rancias y se fueran pudriendo. Por eso, limpiar la sangre ayuda a despejar la cabeza. Y no queremos que se pierdan nuestro próximo programa, porque voy a anunciarles un tema que creo que les va a interesar muchísimo: cómo aumenta la longevidad cerebral la restricción del consumo calórico. Muchas gracias. Después de la meditación de hoy, estoy seguro que nos sentimos agradecidos por haber sintonizado este programa. En pantalla se nos muestran los capítulos de la Biblia para leer el día de hoy. Si usted está siguiendo esta guía, terminará de leer la Biblia en un año. Les deseo un feliz día y les espero para la reflexión del día de mañana.